Uno de los gastos más importantes dentro de cualquier compañía es el gasto de sueldos, puesto que los sueldos corresponden al pago a nuestros trabajadores o colaboradores. Lo importante en este caso es reconocer que el valor que se le paga al empleado es diferente al valor del gasto de sueldos. La diferencia radica en el término de las prestaciones. El gasto de los sueldos incluye el valor de las prestaciones. Esas prestaciones se descuentan al pago de los empleados y por lo tanto el pago es mucho menor. Veamos algunos ejemplos en la transacción de sueldos. Nos dicen, se pagan sueldos por 5.000 luego de descontar 1.000 de seguridad social y 500 de retención en la fuente. La palabra clave aquí es pagan. Si se pagan 5.000 de sueldos, del efectivo salen 5.000. El efectivo se reduce en 5.000. Ahora, la seguridad social y la retención en la fuente las vamos a entender como las prestaciones. Estas prestaciones se descuentan al empleado y quedan a cargo de la empresa. Por lo tanto, se convierten en obligaciones para nosotros. Por lo tanto, la seguridad social entra a los pasivos, es decir, a las obligaciones, por un valor de 1.000, y la retención en la fuente también entra a sumar a mis obligaciones, retención en la fuente por pagar, de 500. Es decir, que el empleado nos cuesta o tiene un gasto de el valor de la suma de los tres conceptos. Es decir, que el gasto de sueldos correspondería al valor de menos 6.500. Aquí podamos dar fe de la contrapartida y el resultado de la ecuación fundamental, donde tendremos activos por menos 5.000, pasivos que suman 1.500, y patrimonio de menos 6.500, donde tendremos pasivo más patrimonio, es decir, 1.500 menos 6.500 nos da menos 5.000. Ahora veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos dicen que los sueldos del mes valen 5.000. A diferencia del ejemplo anterior, no me dicen que los pago, sino que valen 5.000. Es decir, me están dando el gasto de sueldos. Tendremos un gasto de sueldos por menos 5.000. Ahora, ¿cuál es el valor que se paga? Me dice que se paga descontando 1.000 de seguridad social y 500 de retención en la fuente. Como lo dijimos anteriormente, la seguridad social y retención en la fuente son obligaciones para la empresa, por lo tanto son pasivos. Tendríamos una seguridad social por pagar que nace su valor en 1.000 y una retención en la fuente por pagar, que podemos también denominarlo como retefuente por pagar, por un valor de 500. Es decir, que el valor que se le pagó al empleado sería la resta del valor que nos costó, es decir, los 5.000 menos el valor que se le descontó. En este caso, el efectivo sería de menos 3.500. Aquí podemos dar fe también de la ecuación fundamental, donde menos 3.500 sería el total de mis activos, mis pasivos serían un valor de 1.500 y el patrimonio un valor de menos 5.000, donde menos 5.000 más 1.500 nos da menos 3.500. Es muy importante reconocer o identificar que el valor que se le paga a los empleados es mucho menor que el valor que nos cuesta a nosotros por la empresa, puesto que en el valor del gasto, es decir, en lo que nos cuesta a nosotros, está incluido el tema de las prestaciones o obligaciones que acabamos de identificar. Veamos otros dos ejercicios adicionales a las transacciones de sueldos. Nos dicen, se pagan sueldos por 5.000. Al igual que en el caso anterior, cuando nos dicen pagan, pagar es efectivo. Del efectivo se reducen 5.000. Luego de descontar 400 de seguridad social y 600 de retención en la fuente. Esto, como lo vimos anteriormente, son obligaciones para la empresa, por lo tanto son pasivos. Seguridad social por 400, seguridad social por pagar, que aumenta su valor en 400,
y 600 de retención en la fuente. Tenemos retefuente por pagar que suman el valor en 600. Ahora tenemos un enunciado adicional. Nos dicen que dentro de este pago se incluyen 2.000 de los sueldos que se debían. Si se pagan los sueldos que se debían, los sueldos por pagar se disminuyen en 2.000, puesto que se debían y ahora se están pagando. Muy importante reconocer o entender que dentro de estos 5.000 están los 2.000 de los sueldos que se debían. Por lo tanto, el pago de este periodo corresponde al valor únicamente de 3.000. El 3.000 que se paga sobre el salario de este mes es el valor al que se le deben adicionar las prestaciones, que en nuestro caso suman 1.000. Por lo tanto, el gasto de sueldos en este caso sería del valor de menos 4.000. Veamos que es muy importante que aquí sigue siendo el valor que se paga menor al valor que valen los sueldos. ¿Por qué? Porque el valor que se paga sobre este mes es de 3.000, incluyendo los 2.000 que se debían. Evidenciemos que estemos balanceados por ecuación fundamental. Tenemos aquí menos 5.000, 400 y 600 nos da 1.000, menos 2.000 me darían menos 1.000, y el gasto de sueldos de menos 4.000, menos 4.000 más menos 1.000 nos daría menos 5.000. Veamos el siguiente ejemplo. De la transacción anterior se paga la retención en la fuente por 600. De esta transacción, donde nos queda una retefuente por pagar de 600, la vamos a pagar. Por lo tanto, del efectivo salen 600 y la retención en la fuente, que estaba por pagar, ahora la estamos pagando y disminuye su valor por 600. Ahora, se paga el recibo de seguro social por 700. Si se paga del efectivo, salen 700. Sin embargo, la seguridad social únicamente que estaba por pagar era de 400. Entonces, en nuestro pasivo, la seguridad social por pagar disminuye su valor en 400. Aquí es muy importante identificar que la seguridad social la paga una parte del empleado y otra parte la empresa. En la parte que paga el empleado se descuenta de su salario. Se descuenta de su salario, la empresa lo retiene y ella es la encargada de pagar las dos partes. Los 700 que están acá corresponden a 400 que se le descontó al empleado y por lo tanto tendríamos un gasto para la empresa, un gasto de seguridad social únicamente de 300. Aunque la empresa pague los 700, 400 se le habían descontado al empleado y por lo tanto el gasto a cargo de la empresa es únicamente de 300. Veamos que estemos balanceados. Tenemos menos 600 y menos 700 nos da menos 1.300, menos 600 y menos 400 nos da 1.000, menos 1.000, y el gasto de seguridad social que tenemos de menos 300. Menos 300 más menos 1.000 nos daría menos 1.300.